Con respecto al delito de rebelión, ese informe ha podido determinar que la denunciada Betsy Chávez Chino mantuvo reuniones en el despacho presidencial el 07 de diciembre y días previos, cuyos motivos o contenido ninguno de los involucrados ha podido brindar una explicación o que incluso han negado su existencia. Adicionalmente, se cuentan con diversos testimonios que ubican a la denunciada con el entonces presidente Pedro Castillo Terrones y el señor Aníbal Torres Vázquez antes de la emisión del mensaje presidencial, siendo revelador el testimonio de la señorita Cintia Isabel Malpartida Juarniz ante el Ministerio Público, como ante el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se ratifica al ingresar de ella el camarógrafo, el señor presidente ya contaba con los papeles que contenían el discurso. Es decir, no le fueron entregados inmediatamente antes de la emisión del discurso. También, a través de los testimonios de Wille Huertas Olivas y del general Manuel Lozada, se han podido identificar que en la mañana del 07 de diciembre de 2022 se habrían solicitado al general Manuel Lozada, jefe de la 7ª Región Policial, que abra las rejas de Palacio de Gobierno y o Plaza Mayor para que los manifestantes a favor del Ejecutivo puedan ubicarse en ese lugar, petición que no se llegó a ejecutar y que habría sido hecha por la denunciada. Adicionalmente, el testimonio de la señorita Cintia Isabel Malpartida Juarniz señala que la denunciada habría expresado las siguientes frases: Chávez Chino hizo una indicación con las manos que el mensaje ya se había terminado. Y yo comunico al switch que estábamos afuera. Recién de ahí nos cortan y ponen la plaqueta. Pasaron cosas importantes. Primero Betsy Chávez dijo: bien, presidente. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos. Para eso, Betsy Chávez Chino nos acompaña siguiendo el mismo recorrido que hicimos al ingresar. Me parece y observé afuera del despacho al ministro Roberto Sánchez y había bastante personal militar y policial afuera a los alrededores del despacho presidencial. En dicho recorrido, acompañados de Betsy Chávez Chino, ella me dice: tranquila. Y yo le pregunté: ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que ya va a ser adelanto de elecciones. Y yo le pregunto: ¿generales? Ella me responde, pero dice que van a reestructurar el Estado y esto va a ser pronto, que va a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto: ¿cuándo? Ella me dice: ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Del testimonio se evidencia que la denunciada no solo tenía un evidente conocimiento del contenido del mensaje, sino de los próximos pasos a ejecutar en el marco del delito de rebelión o en proceso de ejecución, con lo que se desvirtúan las afirmaciones referidas a un desconocimiento sobre la emisión del mensaje presidencial y de su contenido. Señora Presidenta, el presente informe también deja en evidencia que la denunciada, durante la realización de la audiencia de la presente denuncia constitucional, ofreció o señaló su disponibilidad de que se levante el secreto de sus telecomunicaciones, siendo que a la fecha no ha presentado documento alguno en estos términos. En ese orden de ideas, se ha podido determinar que, aunque la denunciada presentó su carta de renuncia al cargo de ministra de Estado, esta se
Esta se realizó horas después del emitido el mensaje a la nación, incluso cuando el Pleno del Congreso estaba realizando el proceso de votación de la vacancia del señor Castillo Terrones por incapacidad moral permanente por el golpe de Estado que ejecutó esa mañana. Adicionalmente, es pertinente señalar que los artículos 45, 46 y 128 de la Constitución Política son de aplicación directa a los hechos relatados, pues estos artículos disponen que, artículo 45, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. El presente informe final concluye lo siguiente. 1. Acusar a la denunciada Betsabe Chávez Chino en su condición del expresidente del Consejo de Ministros en el extremo de presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional de modalidad de rebelión, artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado, y alternativamente por la presunta comisión de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad conspiración, artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 2. Acusar al denunciado Willy Arturo Huerta Olivas en su condición del exministro de Interior en el extremo de presunto coautor de la comisión de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad de rebelión, artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado y alternativamente por la comisión, por la presunción comisión de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad conspiración, el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 3. Acusar al denunciado Roberto Herbert Sánchez Palomino en su condición del exministro del Comercio y Turismo en el extremo de presunto coautor de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad de rebelión, artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado y alternativamente por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad conspiración, artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Siguiente diapositiva. Recomendaciones. Se recomienda remitir el presente informe a la Comisión Permanente conforme lo establece el literal G del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República para que proceda conforme correspondiente. Señora Presidenta, antes de finalizar, yo quisiera también expresarme en quechua. Wauji panikuna que jala y Perú llaqtanchimantam hamkunam yachayta divingichik, hamkunam yachayta yachawaqchim. Imam pasakurura chay 07 de diciembre Punchaupi. Chaymi kay subcomisión a acusaciones constitucionales ñujaman kay kasuta juikuaraku, chaymi ñuja trabajaykuni mana pitapas chegnispa, mana pitapas ñuja chegnikuspa y mana sin venganza. Señora Presidenta, he dicho en mi condición del delegado de esta denuncia constitucional, he dicho al pueblo peruano, es importante que sepan la verdad, qué es exactamente ha pasado el 07 de diciembre de 2022. Aquí, en mi condición de delegado, he trabajado con total imparcialidad. He trabajado gracias a mi equipo técnico que han trabajado, agradezco, y sobre todo también a la subcomisión de acusaciones constitucionales por haberme delegado este caso importante. Es importante que el país sepa, es importante que los peruanos que sepan la verdad.
Con eso he terminado, señora presidenta. Muchísimas gracias. Si bien es cierto, la exposición ha sido extenso, agradezco por la paciencia a cada uno de los congresistas. Tengo que felicitar al congresista Wilson Soto por el informe final que ha presentado. Realmente recoge todas las pruebas que se han actuado durante todo este tiempo, que hemos tenido diferentes audiencias. Y respecto a lo señalado por el congresista Balcázar, en realidad tanto la doctrina como la jurisprudencia que ilustra este informe ha sido emitida por la Corte Suprema, por sus ex compañeros de la Corte Suprema, del cual él ha formado parte, ¿no? Y la Corte Suprema dice, adicionalmente, dice la Corte Suprema en el recurso de apelación 256 emitido por la Sala Penal Permanente, ha señalado que respecto de los delitos de rebelión o conspiración para rebelión, esta Sala Suprema ya fijó su posición. Y la lógica de la alternatividad en el auto de 13 de los corrientes no cabe agregar más al respecto, pues los datos nuevos aún deben de consolidarse para optar por uno y excluir el otro. Cabe eso sí subrayar que el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, porque eso es lo que se viene diciendo acá, que la señora Betsy Chávez tenía que estar parada al lado del señor Castillo que daba el mensaje y el señor Torres, y cada uno con su AKM. Eso le llamarían seguramente un delito de rebelión o de conspiración para la rebelión, y eso no es cierto, eso no es exacto. Los especialistas lo reseñan de esta manera, y vuelvo a repetir, el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, que nada tengan que ver con el uso de armas, considerando especialmente que quien es el principal actor en este caso y a quienes acompañaron, la señora Betsy Chávez y quienes estuvieron ahí, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Asimismo, el autor que ha citado la propia Corte Suprema, Carlos Creus, señala que conspirar significa deliberar de acuerdo para cometer una rebelión, sedición o motín. No conspira en el sentido de la ley los que simplemente deliberan acerca de las posibilidades de cometer el delito, sino quienes, estando de acuerdo en cometerlo, deliberan sobre los procedimientos, oportunidad o medios para llevarlo a cabo. Y lo que hemos visto entre las declaraciones que han dado los testigos, como la señorita periodista, y acá tengo que llamar la atención, y creo que esto es lo que tenemos nosotros también que evaluar como comisión. El camarógrafo que se presentó acá del Canal del Estado lo que señaló es que no existían imágenes previas al momento en el que el señor Castillo da el mensaje a la nación, y eso es falso. Ayer hemos visto que efectivamente hay imágenes, que efectivamente el señor Castillo tiene una conducta inclusive déspota para dar las órdenes a quienes estaban a su lado, y eso realmente, digamos, revela que ha existido una planificación, un concierto de voluntades para que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas lleve a cabo un acto que todos lo consideramos como un golpe de Estado, que es un gravísimo quebrantamiento al orden constitucional. Entonces, simplemente quería señalar, señora Presidente, que aquello que el congresista Balcázar señala o deslegitima como fuentes son las mismas que la Corte Suprema ha señalado, ha precisado, tanto doctrina como jurisprudencia, respecto a la apelación del señor Castillo cuando se presentó ante esta instancia. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bazán Calderón. Continuamos. Entonces, el resultado sigue siendo el mismo. 17 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención.
Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados hasta el momento. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.